Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de la segunda serie internacional de conferencias de políticas públicas culturales, enmarcado en la celebración de los 300 años de nuestra Universidad Central de Venezuela. Si pueden ver, antes de hablarles del encuentro del día de hoy, en cada flyer de las conferencias hay una obra de arte icónica que nos rememora el valor tan significativo y profundo que tiene para todos nuestra ciudad universitaria. Y la del día de hoy corresponde al vitral de Fernand Léger. El vitral se encuentra en el hall de la Biblioteca Central y es un espacio que suele utilizarse para exposiciones o actividades culturales. Es un sitio emblemático en el complejo universitario y fácilmente reconocible en la distancia. Ahora bien, pasando a nuestra jornada de hoy, quiero comentarles que esta segunda serie internacional de conferencias que se lleva a cabo durante mayo y junio cuenta con la presencia de extraordinarios exponentes de la gestión y políticas culturales dignos de formar parte de este año jubilar UCEBista. Además de estos maravillosos ponentes y moderadores, también se han sumado aliados institucionales estratégicos como la Facultad de Humanidades y Educación, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. También contamos con ICOM Venezuela, del Consejo Internacional de Museos, el Centro de Artes Integradas, el Observatorio de Políticas Culturales, el IMINCO, la Escuela de Artes de nuestra facultad, la productora Estudio Creativo, Extremodamente y Redecon Iberoamérica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde México. Ella es la doctora Roxana Reguillo Cruz, quien nos hablará de tejidos, símbolos y narrativas, la comunicación en tiempos de pandemia. Hablando brevemente de ella, podemos decir que es investigadora de ciencias sociales y activista mexicana, especializada en los estudios de juventud, la ciudad como espacio social, el miedo como construcción social y estudios que cruzan disciplinas como la antropología, estudios culturales y comunicación. Ha realizado investigaciones en procesos de construcción de identidades, consumos culturales, música y violencia. Los resultados se han convertido en referencia para otras investigaciones. En lo que toca a cultura urbana y miedos sociales, su investigación posibilita establecer comparaciones entre 4 países de Latinoamérica y comprender los usos políticos y diferenciales de los miedos. Bienvenida, doctora Reguillo. En la moderación tenemos a nuestro apreciado profesor Carlos Guzmán, que es coordinador de la maestría en gestión y políticas culturales de nuestra Universidad Central de Venezuela y director del Observatorio Venezolano de Políticas Culturales. Así que sean todos bienvenidos, siéntanse libres de preguntar a medida que vaya transcurriendo la presentación y que disfruten esta maravillosa ponencia. Adelante, profesor Carlos. Gracias, Rocío. Bueno, ante todo, primero aclararle a nuestros compañeros que aparecen con numeritos, que son estos mecanismos de control que hemos tenido que idear y seguramente nuestra invitada nos va a aclarar que es el famoso tema de control, del hackeo, en fin. Yo de verdad que desconozco este tema, pero en fin, son los mecanismos que hacemos para garantizarles a ustedes que la conferencia sea sin ningún tipo de problema. Hoy tenemos para nosotros aquí en la UCB, nuestros 300 años de la UCB, una de las invitadas más extraordinarias que yo he tenido la oportunidad de leer, de su obra, a su activismo, a su manera de interpretar el hecho cultural, la comunicación, todo lo que significa ese mundo en el cual uno ha convivido durante más de 20, 25 años. Me estoy refiriendo a nuestra querida amiga, profesora, docente, la profesora Rosana Reguillo Cruz. Hablar de la profesora Rosana, imagínense, de verdad, y no es un lugar común, tendríamos que dedicarle en efecto todo un programa a la obra de ella como tal. Sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de la ciudad, el tema de los jóvenes, el tema importantísimo hoy en día, como es el caso
del tema del miedo, de la reconstrucción social que hay a propósito de este tema, como es el caso del miedo, que por cierto, Tulio Hernández, quien se encuentra con nosotros participando, también lo ha trabajado con mucha fuerza en su obra. La profesora Rosana, hay un texto que me permito leerlo muy rápidamente para darle el pase a la profesora. Ella decía en una oportunidad: el pensamiento en torno a la cultura y a la comunicación se encuentra hoy día en una encrucijada de caminos y opciones. La crisis de los paradigmas dominantes en ciencias sociales y los cambios acelerados en la sociedad de fin de siglo han calado en los territorios de la producción intelectual y en sus métodos. La dificultad de asumir y sostener posiciones universalistas, totalizantes y cerradas se expresa en un sentido positivo en la búsqueda rigurosa y en la imaginación metodológica. En un sentido negativo, se manifiesta en una especie de amnesia histórica que tiende a olvidar el conocimiento acumulado. Bueno, con esa frase, evidentemente que lo que nos queda es entonces pensar qué es lo que viene, qué tenemos, qué es lo que está pasando. En la última conferencia, conversatorio, donde estuvo el profesor Tulio Hernández con el profesor Hugo Achugar, muy hermosa por lo demás, esa conversatorio que tuvieron los dos, el profesor Hugo Achugar hacía referencia a que este tema de los relatos no podían ser identificados en singular, sino que había que hablar en plural. Y él apostaba, bueno, un poco que el relato aparentemente de lo que podemos hacer en pospandemia va a ser reconstruirnos, repensarnos, trabajar el tema de la innovación. Aquí la incógnita es, bueno, ¿y cuál será el relato de la comunicación? Y el profesor Hugo Achugar señalaba un texto del Consejo de las Artes y Cultura de Canadá. Si la memoria no me falla, decía: arte ahora más que nunca. Y yo pienso comunicación ahora más que nunca. Entonces uno tendría que pensar cuál es ese relato que viene en el campo de la comunicación. ¿Qué se espera de la comunicación? ¿Qué está pasando con el tema de la comunicación? Manuel Castel, como todos sabemos, hace más de 2 décadas hablaba de sociedad informacional. Bueno, ¿cuál es el tipo de sociedad que vamos a tener con lo que estamos viviendo y sobre todo con el tema de la comunicación? Así que, profesora Rosana Regilio, bienvenido a nuestra casa de estudio, la UCB, que estamos conmemorando 300 años, el año jubilar tricentenario, y para nosotros un inmenso honor tenerte en nuestra casa. Este espacio es tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias a todas y a todos. Me da un enorme gusto estar con ustedes. Tengo un muy buen rato ya de no pisar territorio venezolano, pero recuerdo con muchísimo cariño una reunión justamente en la UCB hace ya un tiempo. Y bueno, quiero agradecerles esta invitación, esta oportunidad de celebrar con ustedes 300 años. Se dice muy fácil, ¿no? Pero la historia acumulada ahí es muy importante. Y bueno, pues todo mi afecto. Cuando Carlos me invitó a participar, acompañarles en esta celebración, estuve pensando mucho sobre cuáles serían, digamos, como los elementos, dada la situación por la que estamos atravesando en América Latina, tan compleja, tan difícil. En el caso de México, la violencia desatada que no cesa. En el caso de Nicaragua, la represión, ahora Colombia, en fin, sabemos que estamos en una situación muy compleja. Entonces, lo que yo quiero hacer en esta mañana de conversación con ustedes es justamente replantear algunas de las preguntas que nos hemos formulado. Quiero entonces ahora compartir con ustedes la presentación para, digamos, que no me lleve demasiado tiempo porque luego me da por la conversa y entonces nos podemos quedar aquí toda la mañana. He titulado la charla
como tejidos, símbolos y narrativas, que me parece que ahí se anuda una problemática fundamental. Es decir, de qué manera podemos hablar de tejidos conectivos o de tejidos que están rotos socialmente, de los símbolos que hoy nos acuerpan, que hoy nos dan sentido, y cuáles son las narrativas. Estoy de acuerdo con Hugo Achúcar de que no hay una narrativa, son narrativas, digamos, que alientan la esperanza, o las narrativas que alientan el miedo, ¿no? Pero por supuesto que esto no puede hacerse al margen de pensar en tiempos de pandemia. ¿Qué significa pensar en estos tiempos que han venido trastocando de manera muy acelerada nuestras formas de relación social, nuestras formas de estar juntos, nuestras formas de interpretar la realidad? Entonces quisiera empezar, ¿no? Sobre esto que significa y lo que ha significado la pandemia, ¿no? Entonces creo que es muy importante partir de un supuesto que para mí resulta fundamental, y es una expresión muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, y es decir, las palabras importan, las palabras construyen mundos, y hoy, digamos, cuando vemos desde, por ejemplo, el Capitolio de Trump, vemos desatado un odio, vemos desatado una polarización brutal. Es tiempo, digamos, de que la comunicación y sus practicantes, las comunicólogas, se hagan cargo de las palabras que nos están, digamos, transformando. En ese sentido, a mí me gustaría, digamos, plantear un elemento que he venido reflexionando desde hace varios años y que tuve oportunidad, fíjense ustedes cómo son las cosas, de compartirlo con Pasquali, con mi queridísimo y recordado Pasquali, cuando nos encontramos en Costa Rica, que le hicieron a él un homenaje, y yo hice la conferencia de apertura que se llamó La democracia justamente como horizonte de posibilidades. Y conversando con Pasquali sobre esta idea de que la democracia es siempre un horizonte, ¿no? Un horizonte a perseguir, me parece que es muy importante entender hoy día cómo la relación entre comunicación y democracia es fundamental, porque estamos en un momento de mucho desafío para las instituciones. Por un lado, de instituciones estatales, ¿no? Sordas, ciegas, mudas, ¿no? Pero por el otro lado, una enorme efervescencia social, digamos, que busca entender esta democracia como un marco de referencia para la acción. En ese sentido, me parece que estamos frente a una situación terrible. En las imágenes que ustedes están viendo ahora tenemos dos formas, digamos, de migración, ¿no? La patera hacia Europa y la llamada bestia o el tren, que está ahorita en suspenso, pero el tren que lleva las caravanas migrantes desde Tapachula, desde Guatemala hacia el norte de la Ciudad de México. Entonces, me parecía que estas dos imágenes nos permitían entender justamente este horizonte, ¿no? Esta concatenación de relatos que parecerían, digamos, cómo está afectando la forma en la que, digamos, podemos o no entender esta situación de concatenación de los relatos, ¿no? O sea, la importancia fundamental de lo que está pasando a nivel planetario, y creo que en ese sentido la pandemia ha marcado todos juntos que todavía estas instituciones desafiadas no logran entender, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un primer eje analítico, ¿no? Que me parece que es fundamental, y es el hecho, digamos, de dos elementos que me parecen claves, ¿no? Por un lado, las violencias en plural, ¿no? Que son diferentes. Tengo una elaboración de un esquema analítico sobre las violencias, porque me parece que son distintas, ¿no? Las estructurales, las cotidianas, ¿no? Las difusas, las disciplinantes. Si queda tiempo podemos volver sobre esto.
pero creo que las violencias están atravesando de manera muy fuerte la sociedad contemporánea, ¿no? Sobre todo en América Latina, y lo que voy a llamar la exclusión, ¿no? Pero vinculada a este problema de la exclusión, quisiera colocar un tema que me parece nodal y que tiene que ver con algo que he venido trabajando, pues ya digamos desde la aceleración de la violencia en el caso mexicano, que es la idea de la precarización, ¿no? La precarización no solamente como una forma de exclusión estructural, es decir, pobreza, es decir, cero oportunidades de acceso, ¿no? A la cultura, a una vida digna, pero sobre todo algo que me ha importado mucho es tratar de entender algo que me parece nodal, que tiene que ver con la precarización subjetiva. Y por precarización subjetiva me estoy refiriendo justamente a la enorme dificultad de sujetos en condiciones de exclusión brutal de pronunciarse con certeza sobre sí mismos, ¿no? Una expropiación del nombre propio, una expropiación de una esperanza de futuro. Y esto me parece terrible, ¿no? O sea, cómo podemos desde la comunicación, ¿no? Desde el pensamiento crítico, desde las ciencias sociales y humanísticas, enfrentar esta disyuntiva, ¿no? O sea, que sea menos terriblemente verdadera, que me parece que es una expresión brutal. Para tal efecto, lo que me parece importante, digamos, es atender el conjunto de reconfiguraciones que, digamos, se venían gestando, pero que la pandemia aceleró. Y me gustaría detenerme en algunas de estas ideas, ¿no? Yo creo que la pandemia ha puesto otra vez, no ha puesto otra vez, ha agudizado tres elementos que son fundamentales. Por un lado, la criminalización del otro, la criminalización de la protesta, la criminalización del discurso público en redes, ¿no? Que está ganando un espacio brutal. El control, digamos, que quieren tener los estados sobre las redes sociales, que digamos en mi último libro escrito, publicado en el 2017 sobre paisajes, que se llama Paisajes Insurrectos, hablo justamente del lado luminoso de las redes. Hoy sabemos que está habitada por unos sujetos troles espantosos, pero esas redes son las que nos han permitido, las que permitieron, digamos, expresiones de movilizaciones sociales muy, muy importantes, ¿no? La relación entre calles y redes. Voy a hablar de eso más adelante. Otro elemento nodal, acelerado en épocas de pandemia, es justamente la idea del el problema del extractivismo, ¿no? Un extractivismo en este capitalismo tardío y brutal, ¿no? Que en la medida en que hemos despoblado los territorios, los defensores de territorios se han quedado solos. Si ustedes atienden las noticias, van a ver cómo cotidianamente o cada cierto tiempo con una regularidad se informa del asesinato de defensores de territorio, de pueblos originarios o de campesinos, ¿no? Que están defendiendo las aguas, que están defendiendo los bosques, abandonados, digamos, porque no hay, como efecto de la pandemia, no hay una vigilancia social estricta sobre estos elementos. Y el siguiente elemento que me parece sustantivo es la persecución, pero no en un sentido... no en un, a ver, voy a decir una palabra a ver si puede existir, pero me parece que no existe, pero me ayuda para discutir con ustedes esta idea. Sería una especie de no un heteropercusión, es decir, persecución que venga de afuera, sino una persecución que parte de nosotros mismos, que parte de una dimensión subjetiva de miedo, de incertidumbre, donde nos perseguimos cotidianamente como actores sociales y políticos porque el entorno no da, digamos, no permite el optimismo colectivo, ¿no? Entonces, planteadas estas tres ideas, esta imagen me parece brutal, probablemente algunos de ustedes la hayan visto, es del año antepasado, cuando, digamos, se dio la orden de separar a los bebés de sus padres, ¿no? Y que pusieron a los niños en estas jaulas contemporáneas, ¿no? Que es terrible en los Estados Unidos.
y esta niña está presenciando cómo la migra, como se le dice en México, está deteniendo a su mami. Esta es, digamos, como una imagen de ida y vuelta, en el sentido de, por un lado, la persecución que viene de afuera, pero por el otro lado, esta sensación permanente de ser inadecuados frente al sistema. Entonces, en este sentido, quisiera compartir con ustedes las preguntas que me parecen fundamentales, ¿no? Para nosotros que trabajamos desde territorios complejos, pero digamos con la comunicación como un horizonte fundamental. Y serían 3 formas de comunicación que yo he venido identificando en los últimos tiempos, que sería la comunicación distribuida, la comunicación enmascarada y la comunicación conectiva. Entonces vamos a tratar de entender por qué esta triada es importante y de qué nos está hablando, ¿no? Entonces creo que la comunicación distribuida tiene que ver con el fin del monopolio de la voz autorizada. Es decir, durante muchísimo tiempo teníamos una lógica que iba del uno a los muchos. Y hoy, digamos, todos tenemos la posibilidad de ser autores, ¿no? En la medida en que posteamos en Facebook, utilizamos Twitter para manifestar nuestras posiciones políticas, en donde se puede, por supuesto, y bueno, posteamos fotos en Instagram, lo cual nos hace, digamos, partícipes de un mundo donde lo que cambió fue justamente este monopolio y estamos enfrentando una crisis, digamos, de la única voz autorizada, que era, por un lado, la voz del poder estatal, pero también la voz de los poderes fácticos que hoy se enfrentan, digamos, a múltiples formas de verdad, ¿no? Entonces, hoy algo que me parece a mí nodal para entender lo que llamo comunicación distribuida es que durante mucho tiempo el poder pudo actuar casi sin testigos, ¿no? Y hoy todos, a través de estos dispositivos, nos convertimos en testigos a campo abierto de lo que está sucediendo, ¿no? Pensemos en cómo se han hecho virales, por ejemplo, la documentación de las golpizas brutales y la represión del presidente en el caso colombiano, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta idea de la voz del locutor en cabina que de pronto se vuelve loco porque hay múltiples relatos de lo que está sucediendo con estos testigos que están en la calle y entonces esto ha venido trastocando la acumulación de poder a través del control de la información y de la propia comunicación, ¿no? Entonces, este es un ejemplo del trabajo que estamos realizando actualmente en el laboratorio que coordino en el ITESO Signalab, que digamos hice un giro, es como diría Martín Barbero, es una de mis nuevas reencarnaciones, desde donde tengo trabajando ya desde el 2013, la idea del Big Data, ¿no? Y el análisis y la visualización de la conversación en redes. Y entonces entro a lo que yo llamaría ya la comunicación conectiva, ¿no? Los grafos que ustedes tienen ahí en su pantalla han sido, digamos, es una descarga de Twitter con los términos de búsqueda cuarentena y como fuimos viendo aparecer las emociones, ¿no? Podría añadir aquí la del miedo, podría añadir la de pesadilla, pero lo que quería plantear con esta idea positiva de la comunicación conectiva es cómo las redes nos permitieron, esta es una conversación solamente en español, tenemos otras búsquedas en inglés que resultan fascinantes. El trabajo de Signa se puede consultar en signalab.mx en nuestra página. Es un equipo muy joven que tengo el honor de coordinar. Y entonces lo que vemos aquí es justamente cómo hay una articulación, ¿no? Una conexión que nos permite, digamos, compartir nuestras emociones, nuestros miedos, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el primero tenemos la ansiedad, en el segundo tenemos el insomnio, ¿no? En el tercero tenemos como gran
como un hashtag importante, el quédate en casa. Entonces, esto me parece fundamental porque es muy novedoso con respecto, digamos, a periodos históricos anteriores, ¿no? Ayer tuiteaba yo una frase en dos partes en mi TL de Twitter de Habermas que me encantó, me lo topé por ahí en unas notas que estaba tomando para hablar con ustedes, y en esa cita Habermas dice que a la humanidad le tomó siglos desde que se inventó la imprenta aprender a leer, ¿no? Que tardó mucho tiempo, digamos, la lectoescritura en instalarse como algo cotidiano. Entonces dice, Internet tiene apenas 2 décadas, ¿no? Entonces es posible, dice Habermas en su acostumbrado optimismo, dice Habermas, tal vez aprenderemos a manejar las redes de manera civilizada. Yo creo que esto que estamos viendo aquí, ¿no? Esta articulación a partir de la pandemia, nos muestra que sí podemos usar las redes de una manera proactiva, ¿no? Y de una manera sobre todo conectiva, ¿no? Entonces aquí lo que me parece importante de la dimensión conectiva de la comunicación es cómo esta comunicación conectiva lo que hace es interrumpir el relato, ¿no? El relato del poder. Interrumpe a los poderes propietarios e interrumpe sobre todo los imaginarios y las narrativas de imposición que se están tratando de crear desde los poderes, ¿no? Y esto, por supuesto, nos está obligando a replantearnos las preguntas que nos formulamos continuamente, ¿no? Y en esta dimensión también me parece lindísimo compartir con ustedes, ¿no? Un viejo grafo que armamos en el laboratorio. A partir de la descarga nos conectamos a Twitter con un script, ¿no? Que se llama TOT. Y entonces esto es una forma en la que la sociedad utilizó las redes, especialmente Twitter, cuando el terrible terremoto de 2017 que justamente se verificó el mismo día o tuvo lugar el mismo día del terremoto de 1985, ¿no? Entonces, esta idea de la articulación de equipos de voluntarios, de gente con enormes competencias tecnológicas trabajando para verificar información de los centros de acopio, de dónde había heridos, de a dónde había que ir, etcétera, y sobre todo la idea tan alentadora de la preocupación por el país, ¿no? Entonces esto me parece muy importante. En esa misma dimensión, fíjense ustedes, algo de lo que estamos haciendo es trabajar los emojis, ¿no? Porque estoy convencida de que el emoji es un nuevo lenguaje epocal, ¿no? Es un nuevo lenguaje a través de los cuales movilizamos emociones. Y entonces en estas dos postales que ustedes ven en la primera, en la de su pantalla, la deben ver a la izquierda, donde están las manos de ruego, ¿no? De ojalá que no pase, la alarma, etcétera. Esta fue la narrativa inicial a los pocos minutos del terremoto. Pero cuando entró en acción el grupo de verificados 19S, cambió radicalmente la narrativa y cambiaron las emociones. Entonces pasamos del lamento y del llanto y de la súplica, pasamos a la acción, a las herramientas. Ustedes ven ahí una llave, un martillo, un brazo, medicinas, ¿no? Gente trabajando, que implica justamente este cambio de narrativa. Entonces, sí podemos sostener de una manera empírica, heurística, que estamos frente a una nueva forma comunicativa de carácter conectivo, ¿no? Entonces, la comunicación distribuida, la primera de la que hablé, es, por supuesto, el gran aporte de los movimientos en red, ¿no? O movimientos red, los llamaría Castells, que van del ciclo del 2010 con la primavera árabe hasta el 2016 con la Nuit debout, la noche en pie en Francia. Entonces, a ellos debemos esta forma de comunicación tan creciente, ¿no? Pero no todo es hermoso, no todo es potencia, no todo es movilización, no todo es luz, y vemos de manera creciente cómo crece
la llamada, lo que llamo yo comunicación enmascarada, ¿no? Y que un poco en broma y festejando esa serie televisiva tan buena de Orange is the New Black, esta es The Fake News is the New Black, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí son intentos desesperados. Esta es la comparecencia del magnate de Facebook, ¿no? En el Senado de los Estados Unidos. Entonces, esta comunicación enmascarada lo que tiene es, digamos, una manera, digamos, de evadir las otras dos formas de comunicación y tratar, digamos, de construir su propia verdad, ¿no? Ah, miren, ahí puse la cita de Habermas, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se acuerdan, no sé en el caso colombiano si Cambridge Analytica tuvo algún tipo de injerencia, pero digamos se hicieron famosos por el Brexit, principalmente en Inglaterra, pero han intervenido el discurso en Estados Unidos, en México. Es esta compañía encargada justamente de producir relatos, de intervenir comunicaciones y de tratar de darle la vuelta a las elecciones, a los imaginarios, etcétera, ¿no? Pero creo que en este sentido, ¿no? Esta esfera ilustrada, digamos, de alguna manera la llamo así de una forma irónica, ¿no? Porque ciertamente estas formas no tienen nada de sapiencia, ¿no? Pero estaría buscando incendiar la conectividad, ¿no? Pero hay una resistencia. Esta es una imagen que me impresiona mucho, que estuvo silenciada cuando las manifestaciones de hace un par de años en Nicaragua, ¿no? Cuando trataron, digamos, de acallar la protesta desde estas lógicas de comunicación enmascarada, pero los chavos, sobre todo los chamos, dirían ustedes, lograron trastocar, ¿no? Vencer estas, ¿cómo se llamaría? Estas barreras puestas a la comunicación y lograron filtrar de manera viral las imágenes de la represión, ¿no? Entonces, ¿qué significa en un sentido general, en un sentido inspirador, en un sentido de invención metodológica, que es lo que nos está urgiendo? Pensar en estos tiempos de pandemia, donde se cruzan, esta imagen es bellísima, es un graffiti en una ciudad europea que me ha gustado muchísimo, porque justamente es una especie como de síntesis, ¿no? Como un símbolo sintético de lo viejo, lo nuevo, el arte y el tapabocas o el cubrebocas, que se ha convertido en uno de los símbolos marcantes, ¿no? En esta época de pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me pregunto que en estas transformaciones hay una afectación en la dimensión de lo subjetivo, ¿no? Cómo estamos siendo afectados subjetivamente acuérdense que la dimensión, la subjetividad no es otra cosa que lo social en el sujeto, que se dice fácil, pero es algo muy complejo, pero esta dimensión subjetiva donde esta pandemia está movilizando nuestros imaginarios, nuestras emociones, donde se han, digamos, acelerado nuevas formas de solidaridad, pero también nuevas formas de exclusión, ¿no? Nuevas formas de acuerpamiento colectivo, pero también nuevas formas de egoísmo y nuevas formas de control. Entonces creo que es muy importante. Este grafo que ustedes tienen ahí, que fue descargado el 1 de abril del año 2020, o sea, estábamos prácticamente arrancando lo que creíamos que iban a ser 3 semanas, una semana, un mes, 2 meses, ¿no? de cuarentena. Y entonces fue muy lindo detectar en el laboratorio cómo empezó a circular una expresión, un imaginario, un deseo, ¿no? Que era el cuando esto se acabe. Y el cuando esto se acabe era la gente, cuando esto se acabe voy a ir a abrazar a mi mamá, cuando esto se acabe voy a ir a la playa, cuando esto se acabe voy a volver a la escuela a abrazar a mis compañeros. Entonces, toda esta dimensión subjetiva está teniendo efectos muy fuertes que me parece, por lo que alcanzo a ver con mis recursos a mano, no está siendo suficientemente calibrada por la academia, ¿no? Creo que nos falta
meternos en esta dimensión de las afectaciones subjetivas, ¿no? Pero también hay una movilización muy fuerte, ¿no? En el plano de lo estructural, ¿no? O sea, vean cómo se han movilizado las posiciones, cómo se han actualizado las condiciones de desigualdad entre países, entre regiones internas del país, entre el centro y las periferias. Entonces, la dimensión de lo estructural está sufriendo aceleraciones muy importantes, por ejemplo, los grados, digamos, de pérdida de popularidad de los presidentes o de los estados por su poca capacidad para operar el tema de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, que es otro símbolo clave, ¿no? Para comunicativamente hablando, la vacuna y la jeringuita, ¿no? Que mucha gente utiliza también como emoji en sus comunicaciones, es un símbolo clave. Entonces hay que atender estas dimensiones de lo estructural. Pero también, y quizá una de las que a mí más me importa, son las movilizaciones y las afectaciones en el plano ideológico, ¿no? Que vemos de manera muy clara, ¿no? En cómo está movilizando la representación de la otredad, la percepción de la otra, del otro, y que lo vemos muy claro, ¿no? Por ejemplo, en quiénes son los apestados, ¿no? En este momento. Gente que tuvo la oportunidad de encerrarse porque sus condiciones se lo permitían, pero la gente que tuvo que estar en la calle, ¿no? Los servicios de basura, las propias enfermeras. Tuvimos en el caso de México cuestiones muy lamentables de gente ignorante que les arrojaba cloro a las enfermeras que salían de turnos pesadísimos. Eso ha ido cambiando, pero digamos, esta representación del otro como portador, ¿no? De un virus que es más allá de un virus pandémico, sino de un virus cultural, ¿no? Y que creo que es muy importante atender. Entonces, a mí me parece, pues, que ya para terminar, en estos tres escenarios, ¿no? Lo subjetivo, lo estructural y lo ideológico se están jugando de manera muy fuerte la democracia como un horizonte de posibilidad, ¿no? Entonces, creo que es muy clave, muy importante pensar, digamos, cómo colocar la diversidad, la diferencia, la igualdad, ¿no? Como un deseo de inclusión y reconocimiento que actúe siempre como una manera de guiar nuestros estudios, de guiar nuestra acción como sujetos críticos comprometidos con la realidad, ¿no? Entonces yo lo dejaría aquí para iniciar la conversación. Dejo de compartir pantalla. Les agradezco muchísimo su atención. Excelente, profe, excelente. Bueno, lo que siempre se suele hacer, gracias a los compañeros que se están conectando de otros países. Tengo por aquí a Florencia, desde Suecia, José Miguel Pereira, desde Bogotá, la profesora María Fernanda Madrid, desde el IMINCO, UCB, la profesora Yané Márquez, desde la Universidad Católica Andrés Bello. En fin, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en estas actividades que estamos realizando, que como todos ustedes saben, se hace con un gran esfuerzo. Profe, nosotros para evitar, insisto que eso son las recomendaciones que me da el equipo de producción, nosotros pasamos primero las preguntas, las recopilamos para tenerlas ya ordenaditas. Evidentemente, aquí hay un tema que sale en las preguntas que nos enviaron, y bueno, tengo que pasártelas, no me queda más remedio porque siento que hay como una gran preocupación, y eso tiene que ver mucho con el caso venezolano, con unas etiquetas muy precisas. Te las voy a dar con etiquetas. Nos pregunta el profesor Manuel Barreto que uno de los problemas que él ve con el tema de la comunicación hoy en día, en el caso venezolano, es que tenemos una comunicación caracterizada por la manipulación y no confiable. Es decir, para él la preocupación en este momento a propósito de la comunicación en tiempos de pandemia es que estamos enfrentando, y es la otra etiqueta,
un trabajo extraordinario que hizo la profesora María Fernanda Madrid del ININCO, que la vamos a tener como invitada, que es el tema de la desinformación en tiempos de COVID. Entonces, veo que por ahí comienza el tema y por supuesto tú tienes una frase con la que me encanta, con la que cierras, la democracia como un horizonte de posibilidad. Creo que ese es el tema sustancial que nos está preocupando en este momento en el caso venezolano y también en algunos países de Latinoamérica. El problema de la manipulación no confiable y la desinformación. Pero por otro lado, hay otra tendencia de preguntas que tienen que ver con el tema de la digitalización, el tema de lo online. Es decir, bueno, esta comunicación que estamos viviendo definitivamente llegó para quedarse y en ese terreno, bueno, lo que preguntan fundamentalmente es cuáles son las herramientas con las que uno puede trabajar este tipo de comunicación que formaría parte, entiendo, enfrentado entre lo que tú llamas la comunicación distribuida y la comunicación enmascarada. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar ese tema? Y ya en lo personal me llamó la atención una lámina que tú colocaste, te lanzo estas primero, tres palabras que no sé si es que yo la estoy viviendo en lo personal, quizás por eso es que hago la pregunta: insomnio, ansiedad, depresión. Es decir, me llamó la atención que en ese mapa de conectividad que tú trabajaste, observé así, abuelo, esas tres palabras: insomnio, ansiedad, depresión. Y entonces pareciera ser que tenemos que pasar de una comunicación colectiva a una comunicación, a trabajar mucho más a nivel de investigación metodológica, lo que sería la comunicación personal. Es decir, bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? Porque ciertamente en mi caso personal, para mí de las tres es el tema del insomnio. Entonces te lanzo esas primeras, que tengo muchas más por aquí, profe. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Saludos a mi queridísima amiga Florencia. Le agradezco mucho que te des el tiempo de acompañarnos aquí. Bueno, a ver, indudablemente estamos yo trato, digamos, mis amigos dicen que soy optimista de closet, pero en el fondo, digamos, tiendo a tener una posición de un realismo crítico, pues, ¿no? Entonces, sí me parece que estamos frente a tiempos complejos donde la manipulación y la desinformación son no solamente accidentes, ¿no? Que ocurren porque es lo que yo siempre intento decirles a los periodistas. No se trata de jovencitos escondidos en una cochera publicando videos para desinformar, no, aquí hay un proyecto, hay una intencionalidad, hay una estrategia política de producir, digamos, por un lado la manipulación, ¿no? O sea, trastocar imaginarios, trastocar creencias o de un lado más grave, desestabilizar, ¿no? Que eso me parece más grave de la manipulación, desestabilizar modos en los que tradicionalmente hemos accedido a la información. Yo entiendo que hay un legítimo descontento frente a los medios tradicionales, pero esto, digamos, ha tenido un efecto muy preocupante porque brotan como hongos por todos lados. Por ejemplo, el papel que está jugando en este momento YouTube, ¿no? YouTube, que ha sido el reservorio cultural más importante creado por la humanidad, ¿no? Es una cosa espectacular. Hoy día, digamos, se ha convertido en un espacio de manipulación y desinformación muy peligroso, ¿no? Entonces, creo en este sentido que es muy importante atender estas cuestiones. Las herramientas, digamos, yo no me encantaría tener soluciones concretas, ¿no? Decir se hace así, se hace asado, pero es complicado. Yo creo que hay diferentes herramientas. Por un lado, lo que creo es, por ejemplo, por eso me junté con un grupo de académicos interdisciplinarios para poder, digamos, crear este laboratorio, Signal Lab,
que yo lo entiendo como un espacio justamente de estudio y de análisis y de herramientas que nos permiten, digamos, por lo menos evidenciar estas formas de desinformación y de manipulación, ¿no? Pero sobre todo creo, Carlos y colegas, que lo relevante pasa por, por el autocontrol, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos cuando entramos a los espacios, cuando entramos a Twitter, por ejemplo, vamos con los filtros cognitivos más activos, porque sabemos que vamos a entrar a un espacio complicado, ¿no? Pero cuando abrimos el WhatsApp, que es con el que yo platico con mi familia, con mis hijos, etcétera, entro con los controles cognitivos flojitos y blanditos. Por eso, por ejemplo, vemos el caso de Bolsonaro, ¿no? Cuya campaña exitosa transcurrió en buena medida a través de WhatsApp, que es lo que yo llamo una tecnología de proximidad, ¿no? O sea, tú entras a WhatsApp y no te estás cuestionando, por eso es tan fácil que entre la desinformación, ¿no? Y otro problema que tenemos, para el profesor que preguntó, es justamente este problema, digamos, perdón, se me fue la idea porque me abrió la puerta mi hija. Una disculpa, pero así son estas conferencias en tiempos de pandemia. Entonces. Manipulación, hablaba él. Manipulación y desconfianza, hablaba él. Así es, así es. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que otro de los problemas que tenemos es justamente lo que llamo la confirmación del sesgo cognitivo. Es decir, uno entra y entonces todo aquello que confirma lo que ya crees, entonces lo asumes como, sí, está bien padre y lo asumo, ¿no? Pero todo aquello que contradice tu sesgo cognitivo, entonces pasa, digamos, a ser proscrito por tu propio proceso intelectual. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno de los elementos más relevantes es justamente el cuidado que como actores tenemos que tener. Pero por el otro lado, hay una palabra que detesto porque es decimonónica, siglo XIX, pero no tenemos otra, ¿no? Entonces, creo formalmente en la idea de la alfabetización digital, ¿no? Tenemos maestros aterrados, ¿no? Que tuvieron que ser lanzados así por la pandemia a utilizar Zoom, ¿no? La zoomización de la educación, ¿no? Donde el mundo se ve a través de cuadritos. Pero, por ejemplo, me parece que lo central es que no estamos incorporando a la currícula o al currículum, no estamos incorporando la educación para la cibercultura, ¿no? Para la ciudadanía digital, que es un desafío brutal, ¿no? Entonces lo dejo de ese tamaño. Con respecto a las emociones, a ver, yo tengo tiempo desde finales de los 90s trabajando el miedo, la esperanza, y ahora que explotó la pandemia, nos dimos cuenta en el laboratorio, esto fue muy fascinante, cómo iban brotando en los términos de búsqueda, que eran cuarentena y pandemia, que es como buscamos en Twitter en ese momento, la primera palabra que apareció, el primer hashtag asociado a la pandemia fue justamente insomnio, ¿no? Pero que era un insomnio compartido, era un insomnio en el que tú decías, tengo insomnio y quiero que me receten poesía, por ejemplo, no estoy inventando. Pero fue muy interesante cómo a lo largo del tiempo hicimos este registro durante 3 meses. Fue muy interesante cómo cambió primero del insomnio a la ansiedad, ¿no? Que nos provocó el encierro y la angustia, y si íbamos a quedar sin chamba, y si cómo preparar clases en línea, en fin, cada uno desde sus propias lógicas. Estoy hablando, por supuesto, de actores sociales que tienen accesos, ¿no? También tendríamos que pensar en la comunicación popular, ¿no? Que también tenemos que estar ahí en la calle y ver el efecto de aquellos que no tienen accesos digitales, ¿no? Y luego cambió a la tristeza, ¿no? O sea, una profunda melancolía y una tristeza como por las pérdidas, ¿no? Todavía nos falta hacer el análisis semántico con más cuidado, tenemos mucha chamba,
luego pasó al miedo y luego ese otro grafo con el que casi cierro, que era cuando esto termine, ¿no? Entonces, creo que es muy importante desde el pensamiento, desde la teoría, ¿no? Incorporar, digamos, la pregunta por la dimensión emocional y la pregunta por la dimensión del deseo en el sentido de Deleuze, ¿no? El deseo como una forma de agenciamiento, ¿no? Donde lo que no es, yo no deseo, decía Deleuze, yo no deseo el objeto, deseo el paisaje que de mí proyecta ese objeto, ¿no? Entonces creo que son preguntas claves, ¿no? Yo quisiera tener 3 clones mías para poder atender todas las cosas que estoy viendo, que es una efervescencia enorme y por eso necesitamos estudiantes de posgrado que vengan con todas las pilas, ¿no? O sea, que vengan a hacer tesis relevantes, que vengan a preguntarse cosas que sacudan el mundo, ¿no? Y creo que es clave. Bueno, ya me extendí demasiado. No, y te agradezco esa última reflexión porque en el chat hay muchos estudiantes de pregrado de la Escuela de Comunicación y también de posgrado. Rosana, lamentándolo mucho, pero tengo que insistir con estas preguntas que fueron las que formularon y que tú la ubicaste dentro de un tema que llamabas violencia y exclusión. Otra de las tendencias de las preguntas, y te voy a hacer esa para que puedas tal vez desarrollar un poco más, es decir, como somos usuarios, la gran mayoría de esta convocatoria, estamos en un país llamado Venezuela, donde tenemos unas características políticas en este momento muy particular. Uno de los temas que salió en las preguntas era, bueno, la criminalización en el uso de las redes en el caso particular venezolano. Para los compañeros que vienen de otros países, yo siempre pongo de ejemplo el caso del profesor Tulio Hernández, quien tuvo que irse en 24 horas en una noche porque escribió un Twitter y ya inmediatamente Tulio sabía que había una orden de aprehensión a él. Tuvo que irse, pues en definitiva, por los caminos verdes para llegar a Bogotá. Pero ese es el tema que surge aquí en el caso venezolano, es decir, cómo hacer un uso democrático de las redes, cómo seguir manteniendo ese activismo cuando ciertamente hay una criminalización al usuario. Y a esto le sumo lo que estaba conversando contigo con anterioridad. Hay un proyecto que yo diría que es más, ya es un hecho para mí, que es el tema de un proyecto de ley de control, de regulación de lo que es el uso de las redes sociales. Entonces quisiera oír tu opinión sobre este tema. ¿Qué piensas? Claro, sí, mira, yo creo que es una tendencia, pues lo voy a decir, del populismo autoritario, ¿no? Es una tendencia que se está extendiendo, muy peligrosa. Ya vimos sus efectos en Turquía con Erdogan, ¿no? Cuando bloqueó, cuando bloqueó Internet para que no salieran las represiones brutales que lanzó sobre los turcos en Estambul, cuando el conflicto, que aparentemente era un conflicto muy pequeño por Gezi Park, ¿no? Diren Gezi Park, que era el hashtag que usaban en turco, es defendamos el parque Gezi, Diren Gezi Park, que fue tan importante y que Erdogan en una cosa desquiciada lanzó a la calle los tanques, etcétera, pero digamos lo primero que hizo fue bajar la palanca de Internet, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿quién puede bajar la palanca? ¿No? Entonces, indudablemente, uno de los problemas que enfrentan estos gobiernos es que estamos, digamos, frente a compañías desterritorializadas, ¿no? O sea, Twitter no está en Venezuela, no está en México, Facebook no está en Colombia, o sea, es un nuevo concepto de comunicación desterritorializado
globalizado, por supuesto, son industrias privadas, ¿no? A las cuales tenemos que exigirles que mejoren sus políticas de transparencia y la política de protección de nuestros datos, ¿no? Como dice Pichitelli en Argentina, si el producto es gratis, es que nosotros somos el producto, ¿no? Entonces eso no hay que olvidarlo jamás. Pero creo que el problema fundamental estriba en que como no pueden, digamos, controlar, lo que buscan es regular, ¿no? O sea, es un control disfrazado de regulación. Y esto me parece que es muy peligroso. Se está discutiendo muchísimo en Europa también. En algunos casos ya hay, digamos, políticas de control, ¿no? Políticas de regulación. Pero me parece que esto tiene mucho que ver con esa bellísima forma de trabajar de Michel de Certeau, este intelectual francés jesuita. En las artes de hacer es un libro fundamental para la gente de comunicación, bueno, para todo pensador crítico, ¿no? Si te acuerdas, Carlos, él formula dos formas de acción, la estratégica, o sea, la estrategia y la táctica, ¿no? Entonces él dice que la estrategia, lo voy a parafrasear en mexicano, ¿no? O sea, Michel de Certeau dice, la estrategia es el juego que juega quien tiene cancha propia, árbitro a favor y dueño del balón. Esa es la estrategia, ¿no? Entonces, indudablemente, todas estas leyes de control tienen que ver con una estrategia creciente de aniquilar la palabra pública, ¿no? De doblar la voluntad pública, ¿no? De generar lo que otra autora llamó la espiral del silencio, que era lo que yo decía de la autopersecución de, si yo escribiera en Twitter todo lo que pienso, bueno, ya me hubieran luchado, ¿no? Algunos, y otros me erigirían a la condición de Santa Rosana, ¿no? Entonces, esta idea de la estrategia es muy importante entenderla. Pero de Certeau dice, ojo, porque la estrategia se enfrenta a algo muy problemático que es la táctica. La táctica es el juego que juega quien está en cancha prestada, árbitro en contra y balón no propio, ¿no? Precisamente nosotros tenemos que acudir permanentemente a la dimensión táctica, ¿no? O sea, cómo trabajar nuestra comunicación y nuestra palabra pública de una manera que pueda, digamos, zigzagueante, ¿no? Que pueda evadir esta estrategia de control. Pero es muy preocupante, ¿no? O sea, acá en México hay un legislador que está muy emocionado con la idea de una ley que regule las redes. Por ahí se les escapan muchas cosas que no pueden controlar, lamentablemente. Rosana, tú has trabajado hasta el cansancio el tema de la juventud. Y bueno, tocaste ahorita, aunque Toby Miller en nuestra primera conferencia, él dijo que esto era una fantasía, este tema de estar pegado en la computadora, dando clases, estos programas que se inventaban en los gobiernos. Esa fue la palabra que él dijo, fantasía, un poco para caracterizar lo que estábamos viviendo. Pero ya incluso para ir concluyendo, a mí en lo personal, y eso es otro de los temas que sale, te comento, me dicen mis estudiantes, y seguramente te lo deben haber dicho a ti también, un estudiante me hizo el comentario de que él estaba 4 horas en una plataforma llamada TikTok, 4 horas. Y cuando yo le pregunto y le digo, mira, pero ¿eso es verdad o simplemente que estás exagerando? Pues resulta que todo el resto de los compañeros de clase lo avalaron, le dijeron que sí, duran entre 2, 3 y hasta 4 horas eh, utilizando esta plataforma en particular y por supuesto otras más. Entonces, claro, aquí la pregunta inmediata que me viene a mí a propósito, bueno, y pensando en el relato, ¿cuál es ese ciudadano entonces en definitiva que se está formando a partir de estas redes, de esta situación, de la virtualización, del hecho cotidiano ya de pararse en la mañana y encender la computadora, revisar el WhatsApp, ves qué es lo que hay?
eso lo podíamos hacer 1, 2 horas, pero es que esto ya se convirtió en una cotidianidad en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, claro, la gran pregunta sigue siendo la misma. Eh, ¿De qué está hecho ese ciudadano? Y si a eso le sumo en el contexto, como tú bien lo llamas, de un populismo autoritario, entonces me aterra pensar, ¿no? En la estructura, en la calidad, en la densidad de ese ciudadano que se está formando, ¿no? Quisiera dejártelo y un poco, y ya agradeciéndote por supuesto tu participación, una pregunta que es obvia en todo esto. ¿Cuál debe ser el compromiso de la educación universitaria? ¿Cuál será entonces el compromiso que tenemos los que estamos todavía en el ejercicio de la docencia, de la investigación? Es decir, ¿qué se le puede pedir a una universidad en este contexto? Porque si algo te caracteriza a ti, y todo el mundo que te conoce lo sabemos, es que tú eres, uff, hasta el cansancio totalmente universitaria. Entonces a uno le preocupa eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál debe ser ese compromiso de la universidad para lo que viene? Eso es lo que, con eso creo que podemos ir también concluyendo. Fernando, muy bien. Bueno, en primer lugar, yo no le llamo cotidianidad, le llamo covidianidad, ¿no? Perdón, perdón. La covidianidad. La COVID. covidianidad que ya se nos instaló aquí como estas prácticas cotidianas que tienen que ver con nuestras dinámicas de interacción, ¿no? A ver, yo diría, con todo el amor para Toby Miller, al que aprecio profundamente, dos contrarrelatos heurísticos para ver que esto no es una fantasía, ¿no? La primera tiene que ver con una profesora en México que está dando sus clases de inglés a sus chamaquitos y de pronto irrumpe un energúmeno y le dice, hija de la chingada puta, ¿por qué me agarraste mi computadora? Y se oye la voz de la maestra angustiadísima, no, espérate, no grites, me están oyendo mis alumnos. Y se ve que se oye que la golpea, es muy angustioso ese video, lo pueden buscar en redes, es verdaderamente angustioso el momento. Y se oye de pronto, ¿no?, un golpe muy fuerte y la voz de una niña que le grita, maestra, ¿está bien? Es brutal. Entonces, esto no es una fantasía y no es que las redes sean una cosa o que Internet sea una cosa y nosotros otra. No, o sea, yo estoy aquí presencialmente con ustedes poniendo todo, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante que los maestros y maestras estén con el cuerpo, poner el cuerpo en la red, ¿no? Y el otro ejemplo, que también es, perdón, que también es muy fuerte, es el de un profesor que también está con niños en México y le hace una pregunta a un niño, ¿no? A ver, Carlos, contéstame tal cosa, y el niño está con el micrófono y la cámara apagada, que también son símbolos, ¿no? Creo que la frase más popular del año 2020 fue, estás en mute, ¿no? Estás muteado, prende tu micrófono, ¿no? Entonces le está haciendo la pregunta y se enoja muchísimo el profesor, se oye y le dice, si no me contestas, te voy a reprobar. Entonces, el profesor cuenta que en el chat privado, el niño le dice, profesor, es que se están peleando en mi casa. Eso no es una fantasía, ¿no? O sea, la brutalidad de esta heurística es tremenda, ¿no? Entonces, aquí estamos y con esto tenemos que lidiar. O sea, esto no se va a acabar. No, podrá haber formas híbridas y mixtas, ¿no? Entonces, la fantasía, digamos, tiene su límite, ¿no? Yo no estoy tan segura, digamos, de que tengamos ya las herramientas para hablar de qué tipo de ciudadano, ciudadana digital está emergiendo en este contexto, ¿no? O sea, sí creo que hay transformaciones fundamentales, ¿no? Creo que hay cosas, por un lado, también, repito, o sea, aquí tendremos que ser muy hábiles para manejarnos en los distintos planos de igualdad y desigualdad, ¿no? Pero, por ejemplo, la autonomización de los jóvenes, ¿no?
que están con sus computadores, los que tienen accesos, eso está marcando cosas interesantes. Ahora, TikTok tiene cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, ahora los candidatos en México bailan y cantan en TikTok, ¿no? O sea, es una cosa patética. Pero, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, se me trabó la lengua, utilizó TikTok de una forma política maravillosa, ¿no? Entonces, yo no tengo como miedo de satanizar ciertas redes, ¿no? Creo que todavía es muy temprano en ese sentido. Entonces, estamos viendo que es una ciudadanía digital por venir, ¿no? Poco a poco y está descifrándose, ¿no? Y finalmente sobre los compromisos, a ver, yo creo que es un momento nada fácil para las universidades, ¿no? Las públicas por temas de presupuestos, las privadas por temas de ingresos, la imaginación que hay que desarrollar para poder sostener una sesión de 3 horas en línea, ¿no? O sea, eso es, o sea, somos heroínas y héroes, ¿no? O sea, la verdad es que es súper difícil. Pero yo creo que por un lado a la universidad le compete generar las condiciones para que este trabajo de imaginación política, de imaginación metodológica y de imaginación afectiva pueda florecer, ¿no? Y creo sobre todo que nuestro compromiso como docentes pasa justamente por no ceder nunca frente al pesimismo. Lo dejaría de ese tamaño. Bueno, profe, encantado de tenerte por acá. De verdad que hermosísima la conferencia que nos has dado. Gracias. Y como siempre te lo he dicho y te lo decimos acá, Venezuela te quiere mucho, las escuelas de comunicación te leen y sigue siendo una de nuestras representantes, no solamente para el caso de México, sino también para el caso de toda América Latina, porque cuando uno ve el nombre de Rosana Regillo, sí, es de México, pero no, no es solamente de México, es latinoamericana. Y de verdad que para nosotros es un gran, gran honor haber tenido aquí tu participación. Se te quiere mucho y bueno, Rocío, tú eres la que cierra, yo simplemente soy aquí. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora Rosana, profesor Carlos. Una mañana maravillosa en donde podemos ver la cotidianidad a través de la comunicación y todas esas aristas, ¿no?, que nos mencionó nuestra ponente de hoy. Muy agradecidos por parte del comité organizador de esta serie internacional de políticas públicas culturales. Agradecidos nuevamente también a los participantes que nos acompañaron hoy. Queremos invitarlos para que puedan también escribir en las redes sociales sobre sus comentarios, algunas preguntas, algunas felicitaciones también, empleando las redes y las etiquetas que tenemos diseñadas para esta oportunidad. 300 años UCB, la casa que vence la sombra, Somos Gestión Cultural UCB, y la que ustedes deseen emplear identificando este importante acontecimiento de nuestra casa de estudios. En segundo lugar, extendemos la invitación para este viernes 21 de mayo, donde tendremos la intervención del profesor Germán Rey Beltrán de Colombia, quien nos hablará sobre la cultura en y pospandemia, desafíos de las políticas culturales. También nos acompañará como moderador nuestro querido profesor Carlos Guzmán. Si desean participar, pues solo pueden enviar un correo a la dirección donde se inscribieron para la jornada de hoy e inmediatamente les llegarán los enlaces para que nos puedan acompañar. Sigamos adelante, sigamos haciendo estas maravillosas iniciativas y que tengan un feliz martes. Nos vemos el viernes. Gracias a todos. Gracias.